nuevamente tenerlos acá, caras conocidas, vemos. Y estuvimos hablando un poquito así rápidamente en qué consiste este programa, que se iniciara en Copenhague, Dinamarca, hacia el año 2000, 2002. Y se está implementando en las mayores bibliotecas del mundo y también acá en la Biblioteca del Congreso. Empezamos hace un año y hemos tenido autores excelentes. Hoy le tenemos a nuestra autora Lourdes Espínola Wiesel. 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 Y bueno, yo no, ya les conté un poquito lo que es, que el autor abre su corazón y nos cuenta. Lourdes nos va a hablar hoy de su último libro, que es Un bebé, como dijo ella. Y cualquier cosa, estamos abiertos a escucharte. No hacemos preguntas, no interrumpimos. Al terminar, y antes de las 6 tiene que ser porque el funcionario público ya se va. Entonces, bienvenida y tus lectores vamos a hacer lo que te escuchamos. Bueno, gracias Cristina, muchas gracias. Y al director José Zamudio por la invitación para participar en estas charlas que son libros vivos, que me parece una iniciativa muy interesante porque es muy íntima y muy relajada. Bueno, como dijo Cristina, básicamente me voy a enfocar en mi último libro que se titula El pacto que te nombra, que salió en julio en la editorial Torremosas de Madrid. A veces me preguntan cuánto tiempo me lleva hacer un libro. Varía generalmente. La dinámica es así. Yo escribo con papel y virome. Escribo en unos cuadernos específicos que son cuadernos que no son espiralados, que compro en Uruguay, que voy juntando. Y cuando hay una cierta cantidad, ya considero que hay suficiente material para hacer el armado, el ordenado del material y empezar a pensar ya en un libro. Este libro me llevó 5 años y parte de eso es el tiempo de pandemia. Hay algunos poemas que reflejan eso, ese tema de la soledad y del silencio, de volverse para adentro y el tema también del tiempo. Y hay otras temáticas, porque como yo siempre digo, mi obra no son libros separados, sino es todo un gran libro que se va entrelazando. Porque, por ejemplo, en un poemario aparece un tema, una reflexión, una preocupación, y después de 2 poemarios o en el poemario siguiente o 2 o 3 poemarios, resurge otra vez eso. Entonces es como si fuera un tapiz, como si fuera la trama de un tapiz que se va haciendo y que aparece un hilo celeste que aparece acá, que pasa por abajo, que vuelve a emerger. Y entonces hay una continuidad y hay una coherencia en toda la obra. La que hace el prólogo, Carla Fernández, es una extraordinaria crítica literaria en la Universidad de Burdeos, es de las ligas mayores ya. Y ella pone una frase en el prólogo que me parece que es muy interesante, porque a veces uno se pregunta cómo nacen los poemas, que dice, que es una frase de Michel Foucault que dice: estoy en mi obra que no dice mi vida, pero la comprende. Lo que quiere decir esto es que yo no soy ni historiadora ni periodista, o sea, esto no es la narrativa de mi vida, pero sí tiene que ver con reflexiones, con sentimientos y con momentos, con resonancias. Y las resonancias aparecen en varias formas, ¿verdad? Una temática que se van variando de poemario en poemario, voy a citar algunos ejemplos, y también estilística. Va cambiando también la forma, la estructura de los poemas. Mis primeros poemarios son estos que van a ver luego la forma muy artesanal de las publicaciones. Se publicó en Paraguay Visión del Arcángel en 11 puertas. Yo estudié en el colegio Dante Alighieri y estudiamos la Divina Comedia de memoria. Y esta estructura, salvando las distancias y la calidad, estoy hablando del reflejo de la estructura, tiene que ver con la Divina Comedia. El arcángel sería Virgilio y las puertas serían como los círculos del infierno.
es un paralelo estructural que utilicé ahí como una forma de presentar. Después, Almenas del Silencio, y después Monocorde Amarillo, con la idea de monocorde, de un solo acorde, y amarillo generador de la luz de la vida. Entonces habla un poco de la divinidad y de la creación poética, en el sentido de el poeta y Dios como no coautores, pero sí partícipes de un mismo trabajo que es la creación. En la mayoría en la Biblia y en la mayoría de las narraciones originarias, incluso la nuestra, ¿verdad? De los guaraníes, por la palabra se genera la raza humana y se genera la naturaleza. Entonces también el escritor, que es artífice de la palabra, entonces encuentra una conexión ahí. Después yo me voy a vivir a Estados Unidos del año 75 a 85 por 10 años y empiezo la lectura de las escritoras feministas anglosajonas. También hago varios viajes a Inglaterra y me nutrí de mucha literatura feminista en inglés, y entonces fruto de eso aparece este libro Womanhood and Other Misfortunes, Ser Mujer y Otras Desventuras, que aparece por una editorial norteamericana de California que se llama Latitudes. Nunca le conocí a mis editores, ellos conocieron mi obra a través de revistas literarias de Texas y me pidieron un manuscrito y así se publicó. Yo en ese momento estaba viviendo rodeada de la lengua inglesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué se manifiesta? El lenguaje es menos adjetivado, menos barroco, es más sintético como el inglés. Pero yo ahí tengo interés en que se note que el hablante, que la escritora es una mujer y que viene del mundo hispánico. Les voy a citar, por ejemplo, unos versos para ilustrar más o menos el concepto que estoy tratando de transmitir. Este poema se llama Nacer mujer poeta. La alternativa: saltar del balcón, despedazarlos. Faldas, abanico, hilo, aguja, me desnudo y revelo. Basta de mirar la vida desde este balcón. Cárcel semicircular, tímpano sordo, sorda boca, grito y digo, del solitario oficio de escribir. Manuscrito de internas visiones, espejos de mujer abriéndose, nazco rompiendo venenosos manantiales. Acá ven las figuras de abanico, de balcón, que son parte de la iconografía del mundo hispano, ¿verdad? Y también se va haciendo, mi poesía se va haciendo más esqueletal, menos adjetivada, que es la influencia estilística de lo que me está rodeando, ¿verdad? Y mismo el hecho de mudarme y vivir por 10 años fuera, va a ser una temática las migraciones, que va a ocupar mi poesía. Uno de ellos es el poemario Partidas y Regresos, que es un poemario que yo le quiero mucho porque tuve la suerte de que Augusto Roabastos prologara. Es el único poemario que prologó Augusto, porque generalmente él prologaba temas sociales, ¿verdad? Pero nunca un poemario, solamente esto. Nosotros fuimos amigos, yo tengo esto escrito de él en manuscrito, tenía una letra muy clara y muy hermosa, muy elegante. Fuimos amigos y confidentes, en su último tiempo estaba bastante solo, bueno, y interpretó muy bien ese sentido de ir y venir de las constantes mudanzas, como también la estrategia del caracol. La estrategia del caracol convoca a la misma reflexión, que es como el caracol se traslada con su casa a cuesta. Y llega un momento en que yo hago un paralelo con el cuerpo, siendo el cuerpo la única casa y también a la vez el cuerpo es un palincesto, que es como los viejos palincestos donde se escribía una escritura y encima otra, donde se van escribiendo las memorias, los recuerdos, y es la cajita donde llevamos, además de la memoria de los olores, de las imágenes, que se convierten también como en un recurso para paliar eso de ser
extranjero, ¿verdad? En otro lugar. También hay temas acá que son temas que tienen que ver con la patria, ¿verdad? Y estoy tratando de ver un poema que ejemplifique eso, pero no estoy encontrando. Bueno. ¿Cómo se llama ese libro? La estrategia del caracol. Este publicó Arandura, o sea, fue editado por Arandura. Y después también de la colección muy linda Alcándara, que está Tímpano y Silencio. A mí me gusta mucho trabajar esto uno diría que sería silencio y sonido, ¿verdad? Pero sin embargo me remito al órgano, ¿verdad? Que es de resonancia del oído, ¿verdad? Me gusta mucho trabajar así. Después en este poemario voy a leer un poema que es donde se van a dar cuenta este juego de sintaxis, este juego estilístico, ¿verdad? Y bueno, también tengo todo, van a ver que casi todo es poesía, con excepción de dos obras. Viaja al Paraíso, que es una narrativa que sacó mención de honor en el Premio Nacional de Literatura, no sé en qué año, creo que es 2013. Y, y es la única obra narrativa. Y esta de ensayo que es en conjunto con Emilia Alfaro de Franco y Mari Monte de López Moreira, que es cuando hicimos las gestiones para que Juana María de Lara sea también designada como prócer paraguaya, que fue muy exitosa y finalmente hoy es citada así en los libros de historia, los manuales escolares, etc. Es un trabajo donde yo generé la acción y también hice la argumentación ideológica. Estos libros, yo por suerte tengo un solo hijo, no puedo decir que tengo un hijo preferido, pero las madres que tienen varios hijos dicen que tienen hijos preferidos o hijas preferidas. Y bueno, a mí me pasa con algunos libros. A mí Ser Mujer y otras desventuras me gusta mucho y estos dos libros me gustan mucho, que son mis libros franceses, sobre todo porque mi traductor, que también era poeta, se convirtió, además de amigo, como un agente literario gratuito y voluntario y logró varias cosas para mí. Por ejemplo, dando a conocer que la Maison Internacional de Poètes y d'Écrivains, mi francés no es tan bueno, me nombre la poeta extranjera del año y varios colegios de la Normandía y la Bretaña francesa se dedicaron a traducir mi obra. Fue una experiencia hermosa, de mucho cariño. En San Malo, sobre todo, fuimos a varias escuelas que hacían talleres. No sé, acá hay algunas fotografías. Acá está acá son estudiantes de secundaria. Y me recibían como si fuera más o menos que viniera de Hollywood, con flores, y como en la Normandía se come muy bien, se come ostras, se toma calvados, etcétera. O sea, pasé maravillosamente, me mimaron mucho. Bueno, esto después es un inicio para después la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras que recibí del gobierno de Francia. Realmente yo considero que Francia es mi territorio literario. Este libro, Tinta de Mujer, está traducido por Claude Cuffon, como les dije, que es quien lleva a Julio Cortázar a Gallimard y que es el traductor también de Nicolás Guillén, es el traductor también de Gerardo Diego, de Vargas Llosa, de García Márquez, o sea, es realmente todo un referente y realmente como él traduce lo que quiere, es como un imprimatur. A mí me pasó una cosa muy curiosa, yo me fui a Francia por bueno, ya que estamos en Petit Comité, por una desilusión amorosa. Yo tenía un novio inglés y me fui a Inglaterra y después de unos días de estar para el Latin American Book Fair, la feria del libro latinoamericano en Londres, y después de unos días tuvimos un desencuentro, digamos. Entonces yo le llamo a mi amiga Adelaide Chateluz, que es la que organiza este libro que presentó en el Salón du Livre de París, que esta editorial es muy linda, Le Temple de Cerise, que se dedicó a traducir mis poemas. Ella es profesora de la Sorbona, murió muy joven, antes de cumplir 50 años de un cáncer de hueso.
una mujer extraordinaria a quien quise mucho y debo mucho. Entonces le llamo a Adelaide y le digo, mira, pasó esto. Y me dice, ¿sabes qué? No sufras. Tomate el Eurostar, que es un tren que va desde Londres a París por debajo del agua. Y vení, yo te espero en París y quédate en casa y vamos a pasear y qué sé yo. Yo tenía un manuscrito, yo siempre en este momento en mi cartera hay alguna libretita de algo que estoy escribiendo. Entonces tenía un manuscrito y me fui y hablé con ella. Me dijo, te quiero presentar a Milagros Palma, que es la de Índigo Ediciones, que es la que saca poesía latinoamericana y sobre todo le interesa la poesía femenina latinoamericana en París. Y me voy y le muestro, y ella muy amable y tal, muy amable, pero hasta ahí más. Muy interesante, déjame, vos estás lo de la Adelaida, Bueno, yo después te llamo. Al día siguiente me reúno, gracias a la mediación de Rubén Vareiros ayer, nuestro extraordinario embajador, poeta y también un hombre generosísimo con todos los intelectuales paraguayos, a la gente de la Mesón de la América Latina, y me dice la subdirectora o coordinadora general, me dice, pero vos le tenés que conocer a Claude Cuffaut porque él le va a encantar tu poesía. Entonces, vamos a llamarle. Ella tenía el teléfono. Claude vive parte del tiempo, vivía porque ya falleció, en la Normandía y parte del tiempo en París. Que le llamemos, que esté en su casa y que esté en París, ya era toda una casualidad porque era línea baja en eso. Y me dice, sí, yo quiero leer tu poesía. Vamos a encontrarnos mañana en el Café Cluny, que es un café que queda en la zona de la Sorbona. Y le digo, bueno, yo voy a llevar un vestido negro. Me dice, no te vayas vestida de negro porque en París todas las mujeres se visten de negro. Lleva un libro de Rubén Vareiro que va a ser diferente y ahí te voy a reconocer. Bueno, nos encontramos a las 2 y era de noche y continuábamos leyendo poesía y él le encantó y me dijo, yo voy a traducir lo tuyo, no te preocupes. Y se fue al día siguiente, ahí nomás esa noche, y le llamó a la editorial. Le dijo, no, yo le voy a traducir, no sé si vos querés o no, pero yo te cuento que yo le voy a traducir. Entonces me llama al día siguiente, ya se apuró porque no quería que yo publique con otro. Y me dice, no, yo quiero publicar. Entonces había sido mucha distancia, pero una vez que el imprimatur de Claude Cuffaut se produjo, ya todo fue a partir de ahí la alfombra roja. Y entonces él es muy interesante el trabajo de traducción, porque tuve la suerte de que quienes fueron mis traductores también eran poetas. Naomi Lindstrom, por ejemplo, que es quien tradujo Womanhood and Other Misfortunes, es una excelente poeta también de la Universidad de Texas. Claude Cuffaut también es poeta, además de toda la experiencia que tiene. Entonces nos sentábamos y me decía, cuando vos decís tal cosa, y me decía una frase, ¿querés decir esto o esto? Y trataba, él a veces sacrificaba un poco el sentido para conservar la musicalidad. Incluso yo quería ponerle las palabras del cuerpo quería ponerle otro título. Mi hermano tiene mejor francés que yo. ¿Cómo se diría cuando el cuerpo calla? Le corps se tait. Y me dijo, no, pero parece, eso suena en francés como corsé. No, es muy lindo en español cuando el cuerpo calla, pero no puedo traducir. Entonces, buscamos otro, entonces las palabras del cuerpo. Y bueno, este libro me encanta, a mí me gustan estos dos, me da mucha satisfacción, son muy queridos. Esta foto que era el bandó con que venía para la feria del libro del Salón du Livre y también el marché de la poesía, el mercado de la poesía en la Plaza Saint-Sulpice en París, lo sacó Adelaide. Y bueno, era también una persona muy querida, muy linda fotógrafa. Y después salen estos libros en Portugal, que también Albano Martín es un poeta que se llama, Las nupcias silenciosas. Salen en 2 tiempos con 2 editoriales diferentes. Una con editorial Quasi, que viene primero, y después con editorial Glaciar, que es una reedición que el entonces embajador en Portugal, Enrique Mineor, decide hacer para la fiesta del 14 de mayo. Porque en Portugal hay solamente 2 autores traducidos al portugués de Portugal, Augusto Roa Bastos y
y yo el Supremo, y este libro mío. O sea, entonces dijo, no, eso tenemos que hacer, y hizo hacer varios ejemplares y entregaba en la fiesta como un detalle para la difusión cultural, ¿verdad? Y después de esto vienen los libros que salen en España. Los 3 últimos libros salen en España porque yo busco las editoriales europeas sobre todo porque tienen muy buena distribución. Acá los libros, por ejemplo, ustedes ven que yo publiqué con Intercontinental, publiqué la antología esta con Servilibro, que les voy a mostrar después la tapa, y con Intercontinental y con Arandura. Pero el tema es que hace uno la presentación, es linda, la gente compra o lee o lo que sea, y después medio que es el fin de la vida del libro. Sin embargo, las editoriales europeas participan de las ferias del libro en varias partes, además de la Feria del Libro de Buenos Aires. Por ejemplo, Verbum está también en la Feria del Libro de Madrid, también Torremosas está en la Feria del Libro de Madrid, en la Feria del Libro de Frankfurt, en la Feria del Libro de Guadalajara, México. Entonces, tiene un recorrido largo y un recorrido que se recicla muchas veces, ¿verdad? Entonces, este libro también le quiero mucho, Desnudan la Palabra. Tiene un prólogo de José Emilio Pacheco, ya fallecido, un escritor mexicano maravilloso que fue ganador del premio Cervantes también, otro Cervantes que me hizo el prólogo. Y todo poemas animal de casa. Este título lo puse porque pensaba, es una cosa que a mí me interesa, que es poetizar el cotidiano. Tratar de convertir actos de la vida misma en un acto poético, en un acto que tenga algo de espiritualidad, de creatividad. Y entonces todo Poemas Animal de Casa quería convocar la idea de estar atento y a la casa de lo poético en la vida. Entonces era como la poesía era un animal de casa. Y voy a buscar un poema de Desnudan la Palabra que me gusta mucho, a ver si puedo compartir algo contigo, con ustedes. La poesía. La poesía está hecha de pan, dura por fuera, pero para quien escarba el secreto es tibia y blanca. El poeta se pone en la boca las palabras y son redondas migas húmedas, se van deshaciendo las vocales y cosquillean como cáscara las comas. El poeta hace el pan en la palabra y lentamente, como los dioses, se come a sí mismo. A mí me interesa mucho el tema del acto poético, de la creación y de la poesía en sí como material para mi poesía, como material de literatura. Y también aquello, me decía un colega, vos corporizás la palabra del poema. En cierta medida sí, y en cierta medida también lo otro, que trato de espiritualizar lo tangible, que es lo que me decía mi editora, vos das el goce de los signos, indicando los signos, las palabras, ¿verdad? Los signos de la escritura, ¿verdad? Y el placer que uno siente. Mismo se dan cuenta que acá el poema es algo tangible, algo que se come, algo que se disfruta y que se toca, ¿verdad? Que es blando y tibio, etc. Y entonces también en ese amor por la palabra, también hay un deseo de protegerla, de cuidarla, de defenderla, y una fusión con la palabra. Acá hay un poema, por ejemplo, donde pensando en las palabras que son utilizadas para engañar, para manipular, etcétera, el poeta quiere resguardarlas y las resguarda con su cuerpo, que es lo último que es nuestra última casa. Entonces voy a leer este poema también. Cuando todas las palabras, esas frutas hermosas, las deseadas, fueron usadas como cualquier cosa, decidí tragarlas, pelar cada adjetivo con los dientes, chupar cada vocal desde la pulpa y que caigan los jugos de comas y puntos suspensivos. Esas frutas amadas por otros, las rescaté, las devoré, hoy están a salvo, son mi cuerpo. Entonces, como una estrategia de cuidar la palabra de esa manera, utilizando el cuerpo
la poeta como muralla, ¿verdad? El pacto que te nombra, como les dije, me llevó como 5 años, de los cuales 2 años estando yo en Argentina, estaba bastante sola en pandemia. Allá el cierre fue muy hermético, ¿verdad? Entonces realmente era una situación de bastante aislamiento. Y, pero no quise dedicarme o poner muchos poemas sobre el tema de la pandemia, porque hay también poemas sobre la creación poética, nuevamente, como digo, emergen los temas de un poemario a otro, y también otro tema que me gusta mucho, que es el tema de la divinidad de Dios y de la creación, ¿verdad? Y entonces, Carla Fernández, que hace el prólogo, justamente estaba acá en Paraguay, en casa, por un mes investigando sobre la obra de Augusto Roa Bastos, que se encontró en Mar del Plata hace poco, esa biblioteca, ¿verdad? Y justamente se sentó conmigo muchas tardes en mi patio a organizar el material. Yo le decía, yo quiero poner esto junto y esto junto y esto junto. Y me decía, sí, pero esto acá o esto acá. Y es muy importante eso, porque esto es como un ramillete de flores, no se puede mezclar así atolondradamente. Hay que poner un grupo de flores, otro grupo de flores, otro grupo de flores y hacer algo armónico. Entonces, normalmente yo tomo 2 o 3 temáticas, las agrupo los poemas y después ato con el lazo del título. ¿Y por qué digo eso? Porque uno no puede conducirle al lector de una emoción a otra, saltando de una emoción a otra y pensar que el lector entre en comunión con uno. Es como una sinfonía. Una sinfonía sabemos que primero se presenta, después hay una parte que se repite varias veces, después hay una parte más alta y después una parte donde va teniendo un cierre o conclusión. Bueno, así también es como yo trabajo el tema de organizar un libro. Pero último, decido poner el título. Me llamaba la editora Marta de Editorial Torremosas y me decía, Lourdes, ya tengo todo maquetado, todo. Bueno, cambiamos la tapa varias veces, no me gustaba una cara, otra cara, porque esto es un formato que ellos tienen, pero tienen varias opciones, pero dentro de un formato. Se dan cuenta, porque esto también es de ellos, y se dan cuenta que hay un aire similar. Como se darán cuenta, todos mis libros prácticamente tienen tapa azul. Y acá, prácticamente como sueca, como mi abuelo sueco, tiene amarillo y azul. Bueno, me dice, pero hasta ahora no me das el título, hasta ahora no me das el título. Y es para mí lo más difícil, es elegir el título. Y tardo mucho, y generalmente es ya a las corridas, cuando ya tiene que entrar en imprenta, es cuando me decido por un título. Bueno, y de acá del pacto que te nombra, quiero leer un par de poemas. Primero, comentar por qué puse este título. Habían otros, son versos sacados de diferentes poemas. Uno de ellos que quería poner era, bueno, mi editora estaba muy entusiasmada con este título, El goce de los signos, pero dije, ¿sabes qué? No me resuena tanto, porque trata mucho sobre la creación poética. Entonces, el pacto que te nombra, el pacto refiere al pacto con la literatura, el pacto con la poesía, y que te nombra porque quise involucrar también al lector y al receptor. Si yo decía el pacto que me nombra, iba a ser muy autorreferencial y como que el lector queda fuera. Entonces escogí esto, y acá en este primer poema más o menos se nota la intención del libro. Ser fiel al pacto es lo que importa. La fidelidad a la flecha lanzada, la certeza de que existe el secreto que se esconde en lo blando del hueco de una mano, en la alta calma de tu constelación, la que toco y se abre cuando llamo. Ser leal al tacto que te nombra. Entonces, esta la flecha lanzada es el poema lanzado, ¿verdad? Para ser recibido por el lector, por el receptor. Pero hago nuevamente esto que te dije, que es una estrategia, una tentación a la que no puedo dejar de sucumbir, que es, empiezo diciendo ser fiel al pacto, que es algo abstracto, y termino ser leal al tacto que te nombra. Por esto que me decía este colega, esta cosa de corporeizar el poema, de hacerlo
en fusión con el cuerpo, ¿verdad? Y a ver un poquitito, quería leer otro más. Esto quiero, hay uno, no sé si está acá, creo que está acá, porque es una temática similar. Acá está. Se llama creación, es la temática de Dios que aparece en varios poemarios. No, perdón, en el principio. En el principio estaban las palabras, extraviadas en el universo. Dios había ordenado la tierra y sentado al poeta a su diestra. Entregó a él los vocablos para que poco a poco fuera nombrando la creación. Y así el poeta dio nombre a cada cosa en el regazo de Dios. Entonces, esa fusión de la creación, ¿verdad? Y acá otro, en este último también aparece un poema sobre lo mismo, el tema de Dios, que se llama El nombre de Dios. El nombre de Dios es la belleza que me habita. Es el día futuro una ofrenda con su pulso, el honor de tu favor y fervor. Es el rostro fecundo, sublime como el fuego de secreto enigma. Es cuerpo del silencio que crece en pensamiento. El nombre de Dios es finalmente todas las palabras. Bueno, yo dejo acá para si hay algunas preguntas o algo, entonces así no nos extendemos en el tiempo. Entonces, pero es para esto, ¿verdad? Para dialogar, si quieren charlar. Me he preguntado, creo que son 17 libros, ¿verdad? Sí, Así sí, fue, sí, sí, ¿verdad? sí, Porque sí, estuvimos intercambiando sí. en el ámbito de las colegas diplomáticas acerca de eso y donde también estamos siguiendo muy de cerca todas tus actividades. Me pregunto, son 17 libros que empezaron. Hablábamos también de que no queríamos decir, bueno, no hablamos de la edad, pero empezaste muy joven Sí, todo esto sí, y abarcaste todo en el mundo, porque hay complejidades, hay infinitos temas, pero de pronto me pregunto cuando te escucho explicar cada libro y tu motivación detrás, tus inspiraciones. ¿Qué vendría después de esto? ¿Qué es lo que, por supuesto que siempre habrá o ya seguramente, así como tenés ese librito en la cartera, donde ya estás, donde ya tal vez ya estoy anotando. están haciendo algún otro Sí, libro, tema de otro libro? es Entonces, interesante. ¿qué viene después Para de empezar, vos? empecé muy temprano porque tuve la Sí. suerte de tener una mamá escritora. Mi mamá, tuvo 40 libros publicados, además era una mujer que hizo mucho por el país, fundó la Escuela de Bellas Artes en la dictadura y lo dirigió 13 años, y fue también una temprana feminista y sufragista, jefa editorial del diario El Feminista, cuando las mujeres todavía no votaban en los años 57, porque el voto femenino viene en los 60 en Paraguay. Entonces, yo, como te digo, escribo, a veces sí, porque la inspiración es como el gato, viene cuando no lo llaman y te guste o no y se te aparece ahí. Entonces yo escribo a veces en servilleta de una cafetería, pero muchísimo, y voy guardando. Y ya estoy empezando a escribir, y después eso lo paso en un cuaderno que ya está pasándose, en un cuaderno algunos poemas, ya estoy empezando a escribir. Y algunos poemas de lo que estoy escribiendo me están gustando mucho. Eh, y eso me da alegría porque eso para mí es una sensación de que estoy viva. Y también es un signo de salud, porque yo no escribo cuando estoy muy triste, ni cuando estoy, no. Cuando me siento herida o algo, no escribo, no puedo escribir, a veces no puedo ni leer, es así. Y sin embargo, cuando leo y cuando escribo y cuando estoy produciendo, es un momento
de salud, de plenitud. Entonces, estoy agradecida con Dios y con la vida por eso, ¿verdad? Y como te digo, me lleva varios años, o sea, no sé ni cómo se va a llamar, ni qué es la temática. Hay temáticas relacionadas con esto del pacto, de lo que estoy escribiendo, pero me gusta y últimamente estoy leyendo mucha poesía anglosajona, por ejemplo, Sylvia Plath, que es una mujer que se fija mucho en la sonoridad, en la musicalidad del poema. Y entonces estoy tratando de que mi poesía, no es que estoy tratando porque no es a propósito, sino que me estoy liberando y haciendo que mi poesía sea más el fluir del inconsciente, menos pasar los filtros estilísticos y que tenga esa musicalidad, que te vaya llevando el poema para que entres en el inconsciente de otra persona, al estilo, digamos, de la obra narrativa de Virginia Woolf o de la poesía de Sylvia Plath, que me gusta mucho. Y es característica de la literatura anglosajona eso, ¿verdad? Eso. No, yo estoy hablando de mi inconsciente totalmente. No, yo no tengo idea de lo que entra. Y vos sabés que no sos la primera persona que me... Y yo me supongo que será, pero yo no lo tomo más bien como catarsis, lo tomo más bien como goce, como no en el sentido lúdico, pero sí como en el sentido de plenitud. Pero sí, definitivamente tiene que tener su componente catártico. Ahí hay, por ejemplo, poemas que definitivamente tienen un componente catártico. Hay uno que me gustaría leerte porque realmente es pertinente a lo que... Como les digo, tenemos que acordarnos un poco también el tiempo y también las cosas que acontecieron durante este tiempo, cosas, a ver, que refleja un poco la historia del momento social, digamos, que hay en tu exterior, o se refleja solo tu tiempo interior. yo creo que las dos cosas. Mi tiempo interior definitivamente o sea, es el punto, es la atalaya desde donde miro, ¿verdad? Pero no puedo sustraerme de lo exterior. En parte, bueno, yo creo que al hacer también poesía feminista y poesía sobre el tema de la condición de la mujer, estoy haciendo una poesía social porque es un tema social, pero no está muy centrado. Uno no sabe en qué lugar está ubicado el poeta geográficamente, a veces hasta ni siquiera el tiempo. Es una cosa más, eh, más filosófica, más reflexiva. Sí, qué pena no estoy encontrando. Bueno, no estoy encontrando este poema que te quería leer. Es un poema que escribí después de un tiempo de que falleció mi hermana y es sobre el llanto. Y es como después me voy volviendo, yo me voy volviendo todo agua, ¿verdad? Que, o sea, sí, hay una influencia de factores externos, pero como te digo, la mirada es desde el yo, pero sin cerrar la puerta para que, o sea, con la esperanza de que también el otro entre y participe. Sí. Me gusta porque cuando me dicen cosas me hacen pensar a mí también en cosas que no había pensado, ¿verdad? Estoy queriendo. Siempre pensé que el cuento, la literatura en general, tenía un componente catártico para Claro que para sí. el que escribe. Es sanador, la palabra es sanadora. La poesía es aún más abstracta y entonces nunca puedo encontrarle esa referencia al tiempo político, al tiempo exterior.
a veces es más difícil leer poesía. Hablamos en prosa, es normal, y las novelas o la narrativa tienen también una trama, te describen algo. Esto está sostenido en el aire y por símbolos, ¿verdad? Y por iconografías, ¿verdad? Que a veces son referencias del autor. Sí, es más difícil y requiere más trabajo leer, porque hay que tener ganas de acercarse al poema y trabajar para poder extraer, ¿verdad? Eh, sí, pero no es tan, no, no deja de tener su componente exterior y social, pero no así, no es tan, sí, no es tan directo. Hay que buscar, me imagino, un poco para darse cuenta. Me da mucha pena que no estoy pudiendo encontrar. Acá está. Si me rindiera mi dolor, si abriera el dique de mis lágrimas, con furia empujadas hacia adentro, explotaría un acuoso silencio interminable. Yo sería acuosa, hasta derretirme enteramente, hasta no ser sino solamente río entregado al espejo de la tristeza. Entonces, tiene que ver también con, como dice Carla, no me escribe, no escribe mi historia, pero la comprende. O sea, no puede uno no estar impregnado por su circunstancia, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿A qué edad empezó a publicar? Dios santo, vos querés sumar para saber cuántos años tengo, 200. Es muy fácil, publicó 17 libros, tardó 5 años. Es ahí un matemático. No, está bien, sí, es solamente para bromear. Sí, yo publiqué en el... Si el poeta, en este caso el escritor, se hace o nace con talento y con la lectura va desarrollando ese talento, usted podría haber escrito sin leer, por ejemplo, un libro. Yo no sé si yo pudiera haber escrito sin leer, pero no hubiera escrito tan bien. Pero yo creo sinceramente que es un don de Dios. Que ahí hay un poema que digo que Dios puso la semilla de la poesía en mi lengua. Y es con todos los escritores. Los escritores que son buenos escritores de cualquier país, en cualquier lengua, que sean novela histórica o ensayo o poesía o lo que sea, tienen que tener un talento, ¿no? Pero ese talento después hay que trabajarlo, hay que ser disciplinado, hay que escribir, hay que corregir, hay que ordenar los textos, ¿verdad? Para hacerlo una obra literaria, porque si no es simplemente reflejo de un momento, ¿verdad? De una emoción de un momento. Pero sin talento es imposible. A escribir no se aprende, ni en la universidad, ni con una licenciatura o doctorado en la Facultad de Letras, ni en un taller de literario, ni de escritura, ni nada. Hay que tener talento. Se perfecciona, se desarrolla así de esa manera. Y la lectura, eso decís muy bien, la lectura. La lectura te nutre muchísimo. Pero yo con la lectura hago un truco que a mí me resulta, que es leer literatura en otras lenguas, en las que puedo leer, ¿verdad? Francés, italiano e inglés. Porque si leo mucho, por el tema de la musicalidad de la cual hablé antes, si leo mucho en español, siento que ese ritmo se me infiltra. Por ejemplo, si leo Lorca, 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 termino escribiendo con el ritmo de Lorca y no soy Lorca, ni siquiera tengo la calidad de Lorca, mal camino. Entonces, leo, como dije, por ejemplo, a Silvia Plath, que me gusta, o Virginia Woolf o lo que sea. Entonces, la distancia de la lengua es un filtro, es una distancia, como bien lo dije, que hace que, si bien me nutra, no me impregne de una manera tan avasalladora. Entonces, por eso, si bien leo en español, pero trato de moderar. Entonces, ¿qué hago? Leo antologías, por ejemplo. Antología de la poesía chilena. Entonces, son varios autores, varios ritmos de escritura,
Y entonces tengo ahí esa medida que no me desborda. En ese sentido, entonces, podrías decir de que no, 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 no te describe ninguna influencia de algún autor en particular, tenés tu propio estilo único o cómo es que se da. Sí, yo creo que tengo un estilo característico y no lo digo yo, lo dicen los prologuistas. Acá dice, a ver un poquito, a ver, voy a leerte esta frase de la profesora de la Universidad de Burdeos, Carla Fernández. Dice, el pacto que te nombra en la genealogía de los ya numerosos otros que lo proceden, en varios de ellos, Lourdes Espínola reivindica el ser mujer y una escritura surgida de algo más que una identidad, una esencia femenina. En este el canto, el tono, la prosodia se apaciguan, porque precisamente a lo largo de los años y de los libros publicados, la poeta logró que se le reconozca esa particular esencia creativa convertida ahora en su ADN poético. Y esto a mí me alegró mucho cuando leí, cuando ella me mandó desde Francia este texto, porque decir que un artista tiene un ADN, sea un pintor, por ejemplo, nosotros vemos un pintor, una pintura de Picasso, salvando las distancias que Picasso es un genio, no estoy diciendo que yo soy una genio, o Dalí o lo que sea, y reconocemos la obra por ese ADN, por ese estilo que le caracteriza a ese artista. Bueno, yo creo que también he desarrollado a través del tiempo, y es un trabajo de mucho tiempo, ¿verdad? Y también tengo mucha obra y también no soy tan niña, ¿verdad? Es que vos si lees un poema y si está acostumbrado a leer poesía, lee un poema mío y decís, no, ese poema es de Lourdes. Y eso me gusta, ¿verdad? Que tener esa es característica, esa marca de identidad, digamos. Sí. Pero va a ser muy diferente los primeros libros que escribiste. Totalmente, porque además tenía tan poca vivencia, porque mi primer libro sale cuando tenía 17 años, que era una reflexión filosófica, muy poca carne, muy poca vida, y después ya voy despojándome de mucho ropaje y es esqueletal. Llega un momento que la poesía mi poesía se vuelve más esencial porque hay más vida vivida. Sí, realmente, sí cambia, realmente. No sos la misma. Sí, no, y es muy bueno que haya señalado eso, porque eso de que ella señala de un ADN se refería ya si toma más o menos los últimos poemas, que podríamos decir, podemos empezar con Ser mujer y otras desventuras, el libro que sale en Estados Unidos, a ¿verdad? Pero sí, los primeros poemarios, 4 poemarios o 3 poemarios, son muy distintos. ¿Y este número de libro, ese que estás señalando? Es el cuarto. Sí. ¿Y el idioma? Sí, el pacto es el número 16. El pacto es el número 16, sí. Sí, la verdad. Sí. Y me encanta porque también, si llegan a tocar el objeto el libro, van a ver que es tan satinado, está tan bien diagramado, no sé si les parece, es bonito. Yo tengo una cosa que disfruto del libro en todas sus formas, disfruto de la diagramación, del diseño, de la tapa, del tacto, es una experiencia. Yo lo miro todo y después lo abro. Así mismo, sí. ¿Perdón? Bueno, yo no sé, tengo varios poemas de Asunción, por ejemplo, porque cuando vivía afuera era uno de los nombres de mi nostalgia, ¿verdad? No sé si voy a encontrar tan rápido porque yo es que no me sé ningún poema mío de memoria, entonces no te podría decir. Pero lo que, sí, y otras cosas, es que es interesante, pues yo hablo muy poco guaraní y no creo tener influencia de la poesía en guaraní o algo, pero hay realmente cosas que se infiltran y que son, por ejemplo, el que aparece en este poema que empieza así,
El poema es el jaguar tendido en mi cama, tibio, colorido, feroz y con pezuñas. El poema me lame y me rasguña, me frota entre sus dedos y solo allí y de su zarpazo me toma entera, suya, entera y por asalto. Yo creo que si yo fuera una poeta francesa o una poeta italiana, no tomaría la figura del jaguar. Y aparece el jaguar ahí nomás, que es algo que tiene mucho simbolismo, ¿verdad? Entonces, no está de una forma evidente, de una forma obvia, sino como siempre en la poesía que hay que trabajar para hallar el secreto guardado, ¿verdad? Sí está de esa forma. Sí, sí, la iconografía, pero no es muy referencial, o sea, es bastante abstracto. De repente uso ciertos recursos literarios, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema del espejo como testigo, como algo que no solamente refleja, por ejemplo, a una pareja, a una circunstancia, al ser amado, sino que también es testigo de un acto amoroso o lo que sea, y a veces hablo del lago, que es otra forma de espejo, de la luna, que es otra forma de espejo, y referentes así de la naturaleza, pero vos no sabés en qué país está, ni en qué tiempo. Entonces realmente no es tan evidente. ¿Podemos escuchar un último poemita para despedir? Claro, claro que sí, claro que sí. Este poema no es un poema, es una botella al mar, una lágrima, una ola para mirar desde arriba. Este poema no es un poema, es una tabla que flota o un susurro secreto, un camino. Este poema no es un poema, pero qué bueno que exista y que se escriba. Entonces es como... Gracias. Qué agradable estar así, ¿verdad? Entre amigos y poder charlar sobre la poesía. Yo leí por ahí que un poema no es un poema si no se lo lee en voz alta. Lee, dice, no dice expresarlo, sino se lo lee en voz alta. Y bueno, en esta romántica tarde con el sol poniéndose, entiendo tus palabras de que el poeta estaba al lado de Dios. Qué lindo, Cristina, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Te agradecemos muchísimo. Gracias, gracias. Y en representación a nuestro director que no pudo Sí, yo sé, ya, sí, se excusó, sí. Quiero hacer entrega de este pequeño recordatorio Qué de lindo. agradecimiento. Gracias. Y muchas gracias a todos por estar. Gracias, Cristina, gracias. Hermosa iniciativa, esto es muy, muy lindo. Y la verdad que yo estoy súper contenta y pasé una tarde súper agradable. Y le devuelve a uno las ganas y el optimismo de la vida, ¿verdad?